Trípoli, la ruidosa capital libia con sus batallas y conflictos hace unos años, despliega su alfombra roja y recupera su cara diplomática para recibir a sus invitados después de larga ausencia. El canciller italiano Paolo Gentiloni es el primer funcionario occidental que desciende en esta tierra desde hace 2 años. Antes de llegar, el diplomático italiano habló de Libia en un foro internacional sobre este país en la vecina Túnez para dar una mayor motivación moral al Gobierno de Reconciliación Nacional y al Consejo Presidencial, sobre todo porque la legitimidad de ambos aún sigue suspensa en el este de Libia por la Cámara de Representantes en Tobruk. Gentiloni no es el único que recibe a Libia por el momento. El personal de la Misión de las Naciones Unidas en Libia también volvió después de ser sacados por los conflictos hace meses, donde varios de ellos llegaron al aeropuerto de Mitiga a hacerse cargo de sus funciones de nuevo, bajo protección que asegure sus llegadas a sus residencias en la ciudad, así como la llegada de otras misiones diplomáticas que habían cerrado sus oficinas antes. En la costa de la ciudad, en la base naval de Bosta, el Consejo Presidencial celebró una reunión para discutir las últimas medidas de seguridad que incluyen entregar y fijar las sedes oficiales del país como parte de las resoluciones del Consejo Presidencial para la próxima fase. El encuentro del presidente del Consejo Presidencial, Fayez al-Serraj, con el presidente de la Cámara de Representantes en El Cairo, al parecer llevó garantías al gobierno de reconciliación para darle confianza en celebrar la próxima comisión dentro de unos días, pues la Cámara de Representantes, de acuerdo con la proclamación constitucional, termina su mandato extendido el 20 de este mes, de modo que dar la confianza al gobierno de reconciliación para legitimarlo sería la mejor solución ante dejar el país en un vacío político después de esta fecha, según especialistas. Estimular el proceso político en Libia tal vez tenga como respuesta a los llamados de la Misión de las Naciones Unidas dirigida por Martin Kobler, destacando la necesidad de ayudar al gobierno de reconciliación a realizar sus funciones, después que lo describiera como gobierno de papel y manifestara temor de que el fuego de los conflictos lo convirtiera en cenizas. La historia de las relaciones entre Israel y Azerbaiyán no requiere de un gran esfuerzo analítico para percatarse de su magnitud y solidez, particularmente en el plano militar y económico, y no es de extrañar lo que se publica sobre las huellas israelíes en las recientes batallas de Nagorno-Karabaj. Ese avión no tripulado, teledirigido y suicida es solo una muestra del armamento moderno que Bakú recibió de Tel Aviv, como resultado de negociaciones que superan los $5 millardos, un monto que puede aumentar, lo que es una de las primeras evidencias sobre la existencia de armas israelíes aquí en Karabaj. Armenia protestó ante Israel por el hecho de entregarle a Azerbaiyán ese tipo de aviones, que mató la última vez que se usó y fue monitoreado a 7 voluntarios armenios que se ofrecieron para luchar en la región. Israel se considera durante la última década uno de los 5 principales socios comerciales de Azerbaiyán. Bakú le suministra a Tel Aviv alrededor del 40% del petróleo que consume anualmente. El petróleo cruza desde Azerbaiyán a través de Georgia y Turquía antes de llegar a los puertos israelíes. Y en el otro extremo, la compañía Azeri Sokar participa en la perforación de pozos para la búsqueda de petróleo y gas frente a la costa de Palestina ocupada, y es, según el Instituto de Washington, el primer proyecto de Sokar fuera del Mar Caspio. Una cooperación que sin lugar a dudas no tranquiliza a Teherán. Bakú es uno de sus patios traseros e Israel, por lo general, sabe dónde y cómo aprovechar sus relaciones. Y con esta mentalidad también actúa Azerbaiyán, ya que sus funcionarios esperan aprovechar el poder del lobby judío en Washington, frente al lobby armenio conocido por su fuerza allí. El periódico Haaretz relacionó el hecho de que Israel no haya reconocido el genocidio armenio producido durante la época otomana al comienzo del siglo pasado, con las relaciones estratégicas entre Israel y Azerbaiyán, por ende, entre Azerbaiyán y Turquía. Los analistas israelíes concluyen que a Tel Aviv no le interesa que finalice el conflicto de Nagorno-Karabaj, ya que su resultado afectará la magnitud de la influencia israelí en la relación con Azerbaiyán, y a quien los funcionarios israelíes no dejan de recordar de que es el mejor aliado para ellos en el espacio euroasiático. El silencio oficial israelí sobre el acuerdo saudí-egipcio relacionado con las 2 islas de Tirán y Sanafir no duró mucho.
El ministro de Seguridad, Moshe Ya'alon, dijo que Israel aprobó, más bien firmó el acuerdo de transferencia de la soberanía de las dos islas de Tirán y Sanafir de Egipto a Arabia Saudita, después de que consiguiera garantías en cuanto a la libertad de navegación israelí, además de las garantías de que Riad cumplirá los compromisos de Egipto contenidos en el Tratado de Paz en caso de que las dos islas pasen a manos de Arabia Saudita. Israel había visualizado muy bien el panorama, ya que tiene un claro interés en el estrecho de Tirán, y Ya'alon confirmó con sus palabras que la entrega de las dos islas a Arabia Saudita se había producido con el consentimiento y aprobación de Israel y de los Estados Unidos. Los saudíes se habían comprometido ante los egipcios y de manera indirecta ante nosotros y ante los estadounidenses, cumplir con todas las obligaciones contenidas en la parte militar del acuerdo de paz para estas dos islas. Las palabras de Ya'alon confirmaron lo que los medios israelíes habían abordado, en relación al conocimiento previo de Israel de los términos del acuerdo y el hecho de haberlo discutido al más alto nivel. Egipto no solo informó a Israel con antelación sobre su intención de devolver las dos islas de Tirán y Sanafir a Arabia Saudita, sino que antes del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ese asunto fue ventilado con el Consejo de Ministros reducido previo a su anuncio el fin de semana. El miembro del Knesset y ex jefe del Shin Bet, Avi Dicher, quien considera que el fortalecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita y Egipto es muy positivo para Israel, describió lo que sucedió como el acercamiento más importante producido en los últimos años en el mundo árabe, porque refuerza el eje de los estados árabes moderados que actúan contra Irán y sus aliados, según lo expresó. Los observadores señalaron que el acuerdo de las dos islas es la continuación de los contactos que reflejan los intereses comunes entre Israel y Arabia Saudita, y que la aprobación del acuerdo por parte de Israel es solo la punta del iceberg de las medidas secretas que se tejen entre bastidores, basadas en el interés común que existe entre Israel y Arabia Saudita, y el cual se centra, ante todo, en el argumento de que Irán es la amenaza mayor. Un largo día electoral vivieron las provincias de Siria. Las 7 de la mañana es la hora de partida de más de 7.000 centros electorales en 15 distritos. Una participación que parecía fría e intensificó en diversos grados durante las horas diurnas. Los votantes están decididos a emitir su voto y enviar mensajes cruzados en sus contenidos. Venimos a ejercer nuestro derecho electoral y votamos, si Dios quiere, para el mejor y quien sirve a los intereses de la gente de ese país. Esperamos que después de ganar en las elecciones, que no nos olvidan como años anteriores, que no se acordaron de nadie. Preparación logística desde temprano, la selección de los centros de votación en instituciones gubernamentales seguras, en centros de poblaciones densas. En el interior de los comités cumplieron sus tareas, un proceso que tuvo en cuenta las normas legales, habitaciones secretas y revisión de tarjetas. Revisamos el carnet de identidad del votante y notamos sus datos personales. Le damos una papeleta de votación y la tinta secreta, y él ejerce su derecho electoral en una habitación secreta. La gran participación en los centros de votación condujo al Comité Judicial Supremo a extender el proceso 5 horas más. Los recorridos de campo y la comunicación con los subcomités han formado una visión positiva del desarrollo de las elecciones, a pesar de todos los desafíos de seguridad. Hasta este momento no hemos recibido ninguna queja en ningún centro de votación sobre algún problema. Estamos interactuando con transparencia y en realidad durante nuestras giras de campos y nuestras comunicaciones directas notamos que hay una excelente participación. El anuncio de los resultados de las elecciones y la proporción exacta de los participantes serán presentados en una conferencia de prensa, mientras el recuento de votos se está realizando en los centros electorales y bajo la supervisión de los subcomités. A 174 se ha elevado el número de diputados que se han unido a la protesta en el interior del Parlamento. Parte de ellos exige la destitución de los presidentes de la República, el gobierno y el Parlamento. Con eso se agudiza aún más la crisis política en Irak.
Una fuente parlamentaria cercana al presidente del cuerpo legislativo, Salim al-Jiburi, informó que este último estudia la posibilidad de disolver el Parlamento, ya que la reunión de emergencia convocada por algunos diputados había fracasado. Los diputados que protestan dentro del recinto pertenecen a la corriente de al-Sadr, un número de diputados de la coalición del Estado de Derecho, diputados de varias provincias como Nínive, Al-Anbar, además de otros que son independientes, y se ha comenzado a murmurar que una parte de los parlamentarios pueden alzarse en contra de los presidentes de sus bloques políticos. El origen de todo esto, como se señala, es el reciente rechazo a la lista de tecnócratas propuesta por al-Abadi, ya que en su opinión es un listado de cuotas partidistas con fachada tecnócrata y por lo tanto lo consideran una violación al acuerdo anterior, que conviene la formación de un gabinete de tecnócratas lejos del criterio de las cuotas políticas. A esto se le añade lo que ya está casi confirmado sobre las diferencias que existen dentro de la Alianza Nacional Gobernante, ya que algunos de sus dirigentes han comenzado a hacer comentarios sobre el futuro político de al-Abadi. La intensificación de los problemas dentro del Parlamento tiene otra faceta en la calle. Se han renovado las manifestaciones populares que exigen la reforma. En Basora, un número de partidarios de la corriente de al-Sadr cerraron el paso frente a la sede de gobierno y levantaron consignas en contra de las cuotas políticas. Y aquellos en Bagdad levantan las mismas consignas. El retorno de las crisis a las calles no tranquiliza a los políticos iraquíes y tal vez ahora dé un mayor impulso para lograr una solución que convenza a todos, lo cual es poco probable históricamente considerando los antecedentes de Irak.